Pues sí, que estamos a día 21 de enero del 2026, comenzando la cuarta sesión del Club de Lectura Cajigal. Y aquí presentes Mafaldo, Fernando y servidor, tratando de hablar del libro El deporte pulso de nuestro tiempo, escrito por Cajigal, publicado en 1972. Bueno, Pues oye, nada. a mí si me veis un poco de lado es porque tengo una pantalla, tengo el ordenador portátil y una pantalla donde está la cámara y una pantalla grande enfrente que es la que veo bien. Entonces yo miro a la pantalla grande pero la cámara está en un lado. No es que esté despistado. Es que, no, porque podría, si hago así miro al portátil, pero sí, que nos miras a nosotros. La vista se me ha acostumbrado a la pantalla. La pantalla, muy bien. Que eso, bueno, a ver, no sé por dónde empezar, pero bueno, no sé, Javier, tú... No, el prólogo que hace Cajigal sobre este libro, ¿no? Diciendo que ha estado trabajando mucho, intensamente, dándonos clases, organizando todo, y que Abuela Pluma ha seguido intentando exponer por escrito sus ideas, ¿no? Y al final del prólogo, pues anuncia esto, ¿no? Que se lo dedica al deporte, pero teniendo en cuenta que es por el hombre y para el hombre. Entiendo que la dignidad del deporte viene de la dignidad de la persona que hace deporte. Si la persona lo hace con ilusión y con rectitud de intención y lo mejor posible, pues es un deporte muy digno. Si lo intenta, lo hace por otras razones, pues bueno, quizá no sea tan digno o tan valioso, ¿no? Sí. Pues esto es. A ver, sobre todo por Mafaldo, que quizá conozca menos el contexto, que no lo sé, porque tampoco... Cajigal crea el INEF, bueno, no crea, lo crea la ley de 1961, a la que Cajigal contribuyó, porque me parece que era entonces asesor de José Antonio Olaso, que fue el secretario, bueno, no sé cómo se llamaba entonces, Delegado Nacional de Deportes, se llamaba, Delegado Nacional de Deportes. Claro, en España estábamos en la dictadura de Franco, no había... Entonces, bueno... Y esa ley crea el INEF y el INEF se crea en la ley del 61 y comienza su andadura, Javier, en el 66, 67, me parece, ¿no? Es el primer curso, que no sé. No, en el 66 hay un congreso internacional de deporte, que lo produce Cajigal, y vienen de todo el mundo, ya le nombran presidente de la Asociación Instituto de Educación Física. Cajigal quiere empezar ya ese curso 66-67, pero Samaranch le dice, no, si todavía no tienes las instalaciones donde alojar a los alumnos, tal. Y entonces los que ya se habían apuntado hacen un cursillo, monitores europeos del deporte, algo así, y son como unos 20 chicos que están ahí haciendo cositas, pero oficialmente no empieza. Entonces el curso de profesores empieza ya el 67-68. Y pues exacto, yo creo que en estos años que Cajigal escribe, aunque dice que el primer artículo es el último, ¿no? O algo así, o el primero, sí, el primero es el último que ha escrito en el 71, pues realmente Cajigal estuvo esos años, imagino que ocupado organizando administrativamente, porque no me imagino lo complicado que tendría que ser poner en marcha las instalaciones, porque realmente... para los que lo hemos vivido, el INEF era el lujo del franquismo. O sea, realmente teníamos unos recursos en instalaciones económicas, nos patrocinaban los chándals, los libros. Y becados, la mayoría éramos becados, primera promoción por lo menos. Yo tuve una beca a los 4 años, menos un trimestre que me echó ver la ley de la residencia, sin pedir dinero a casa. Trabajabas un poco para no tener que pedir dinero a casa. O sea, realmente teníamos unos medios, unas instalaciones fantásticas. Y no me imagino lo que tendría que ser en aquella época, que era una época difícil todavía para España, a pesar que económicamente empezaba a desarrollarse un poco más con los polos de desarrollo, aquello que se hicieron, y lograr el dinero suficiente y la burocracia que tendría que haber para hacer las instalaciones que teníamos. O sea,
Y salían entonces egresados como educadores físicos. Sí, bueno, profesores de educación física y maestros de deportes, pero todavía no estábamos en la universidad, ¿eh? La integración en la universidad se produjo 6, 7, bueno, en el 82, 83 más o menos, cuando se produjo la integración en la universidad, nos convalidaron nuestras titulaciones, pero era una enseñanza superior equivalente a la universidad, pero no específicamente universitaria, lo cual nos venía muy bien porque teníamos muchos más recursos económicos que la mayoría de los universitarios. Es decir, mis compañeros del bachillerato, cuando terminamos el COU en Zaragoza, la mayoría de mi curso se fueron a estudiar medicina. Son médicos, son amigos míos que son médicos ya jubilados, algunos, pero estaban 250 en una clase de medicina en Zaragoza. Claro, y es una facultad buena, o sea que no, pero nosotros estábamos 70 en 2 grupos, o sea, era un lujo, realmente era un lujo. Entonces, bueno, yo creo que Cajigal escribe esto, yendo al grano, como dice él, pues a matacaballo de esos 7 o esos 8 o 9 años o 10 años en los cuales está poniendo en marcha el Instituto de Educación Física. Pues yo me imagino entre las tareas administrativas y políticas que había que hacer en aquel momento con mucho cuidado y escribiendo a ratos, ¿no? Eso me lo imagino. No sé. Entonces, bueno, yo, si queréis, a ver, él mismo habla de que son varios. Yo no me he leído todos en detalle, porque los que tienen que ver con la ciencia de la educación física, todo eso, yo creo que está bastante superado, pero bueno, era una reflexión probablemente en aquel momento necesaria. Y bueno, por ejemplo, del primer capítulo, el deporte, que es de salud mental. El de salud mental, claro, me llama mucho la atención cómo hace referencia, es decir, cómo hoy en día también ese artículo, ese ensayo sería vigente, porque realmente frente a lo que él habla del desequilibrio del ser humano, de finales del siglo XX, habla, por ejemplo, del desequilibrio ecológico, es decir, en 1971 nadie hablaba del desequilibrio ecológico en España. Cajigal lo dice. Es decir, si adelantas 50 años o 30 años o 20 a que mínimamente la sociedad, los responsables políticos o sociales empezasen a hablar de desequilibrio ecológico del medio ambiente, ¿no? Habla de la pérdida del equilibrio del ser humano, de que el deporte puede ayudar a desempeñar o puede desempeñar es la búsqueda de ese equilibrio. Vuelve a separar. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que siempre, en la mayoría de sus artículos o ensayos, siempre separa muy bien, hace referencia a el deporte, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que nos llegaba a decir nosotros. El deporte de alta competición, de rendimiento, de resultados, que deriva luego en profesionalismo, en la masificación, en los medios de comunicación volviéndose locos y tal, y el deporte auténtico, el deporte de verdad, el deporte individual, el que hacemos los de a pie. Lo que hacemos los de a pie, pero incluso aunque lo hagamos como deporte federado, porque todavía hoy hay mucha gente que dice, no, es que es como es una persona, un deportista es federado, es profesional. Y le tienes que decir, no. En España está asegurado. En España hay 4, bueno, no solo asegurado, eso también, porque hay una norma que dice que si haces deporte en una estructura organizativa de competición, etcétera, tienes que tener un seguro deportivo, ¿no? Para compensar los efectos que puede tener la práctica deportiva, las lesiones y tal. Pero no es solamente por asegurarse, es porque formas parte de una organización que, ojo, en España tiene 4,3 millones de personas, ¿eh? No hay sector cultural, político, sindical, religioso, no lo sé, cultural, filantrópico, tal, que reúna a 4,3 millones de personas que tenemos, yo tengo todavía una licencia federada porque participo todavía en actividades. De esos 4,3 millones de personas,
20.000 son deportistas de alto nivel que lo dice el Estado y lo dicen las regiones o las comunidades autónomas. La mayoría de la gente somos deportistas normales, lo que pasa es que nos gusta, a mí me sigue gustando competir en categoría este año de 70 años, ¿vale? Y, sí. Claro, y me lo paso muy bien, ¿no? Y casi no puedo correr, es un deporte muy raro. Pero claro, el tema, y Cajigal siempre habla de las dos realidades del deporte, ¿no? Siempre y tal. Y eso lo hice en este artículo y hice en 2 o 3 más. Y bueno, lo que venía a decir de esto es que efectivamente hoy en día muchísimos neurólogos y psicólogos y psiquiatras menos, pero sobre todo neurocientíficos, etcétera, sí que están hablando de cómo el deporte juega un papel fundamental en la lucha contra las enfermedades mentales. Claro. Porque hemos medicalizado toda la vida de las personas. Ser mayor es estar enfermo, aunque no estés enfermo, ser mayor. Claro, en lugar de ser un elemento normal de la vida que se acaba y ya está, pues eso no es que esté enfermo, es que la vida es así. O sea, la vida tiene un comienzo y un final. Se ha medicalizado, pero también se ha medicalizado la tristeza, se ha medicalizado el duelo. Es decir, a cualquier cosa le llamamos depresión o angustia o ansiedad. Yo no me acuerdo de mis padres que luchaban para sacar a los 5 hijos, no tenían mucho. Y el deporte, hay mucha evidencia científica ya de que el deporte o el ejercicio físico, la actividad física, el ejercicio físico, la práctica deportiva juega un papel muy importante en la lucha contra las enfermedades mentales de carácter leve. No, evidentemente no las graves. Hay enfermedades mentales que no, pero el tema de la soledad, de la tristeza, del duelo, etcétera, frente a medicamentos, deporte, ¿no? Entonces me llama la atención eso, el título Salud mental para el futuro, ¿no? Yo no diría más de eso, pero bueno. Ahora se está promoviendo en los centros de atención primaria que los enfermos o que los médicos receten actividad física a muchos de los pacientes, casi con receta, para que vayan a un centro especializado de educación física o de gimnasios que tienen personas preparadas y con esa receta pues una especie de fisioterapia más o menos. Pero vamos, y luego ya por su cuenta y riesgo también muchos CAPs están montando grupos de caminantes. De manera que una enfermera al primer día o 2 acompañan a muchos ancianitos o personas mayores que están solas, que necesitan acompañamiento. Y se hacen los grupos que dan vueltas por la ciudad o los alrededores del CAP y semana a semana. Y bueno, la gente mejora, se socializa. Y bueno, va muy bien eso. ¿Y esas actividades que mencionas, Javier, son organizadas por el Estado? Es decir, ¿son organizadas? Ahora te cuento. Bueno, hay de todo. Nosotros somos un Estado muy complicado. Bueno, en México también, porque sois Estados Unidos de México, ¿vale? Lo tenéis y sois varios, ¿no? Varios estados y cada estado va a su bola también. Pero bueno, no, te quería decir, Javier, que yo ahora estoy escribiendo sobre este tema, ¿vale? Sobre el tema de la prescripción del ejercicio físico y la actividad física en España, ¿no? Y sobre todo, a ver, y hay proyectos, sobre todo en Cataluña, hay un proyecto muy consolidado que se llama PAFES, donde, como ha dicho Javier, sí que hay un grupo muy importante de centros de atención primaria o centros de salud, donde el médico generalista de siempre, de cabecera, el de familia, que empieza a prescribir ejercicio físico y actividad física. Prescribir no muy profesionalmente, porque desgraciadamente los médicos no están muy formados. Es más, la mayoría nunca les han formado. También hay una tesis doctoral sobre cómo el ejercicio físico, la actividad física y el deporte no forma parte de los estudios de medicina, pero sí que hay cada vez médicos más sensibilizados que a las personas les recomiendan ejercicio físico y actividad física y les envían a un centro municipal
de deportes, que hay muchos centros municipales, a un gimnasio privado, si puedo ir a un gimnasio privado y pagarse la cuota, a un club deportivo, o como ha dicho Javier también, a hacer paseos, aunque sean paseos saludables. Yo el otro día me di cuenta de que en mi centro de salud hay un grupo, hay una enfermera conocida que resulta que le tocaba salir con un grupo. Yo no me había dado cuenta de ese tema, ¿no? Pero bueno, pero sí que estoy escribiendo un texto que espero poder al año que viene tenerlo publicado, pero que me dedica cientos de horas, porque el problema que tiene el ejercicio físico y la actividad física de la implantación como herramienta de salud, en mi opinión, y un poco analizando muchos datos y tal, es una lucha desigual contra la industria sanitaria. O sea, la salud ha pasado de ser una cosa, un bien, que lo más importante era la prevención, a convertir la salud en curar a los enfermos, que es muy importante, disminuir los síntomas de las enfermedades, porque hay terapias que curan y hay otras enfermedades que lo que hacen es que te disminuyen los síntomas y te permiten tener una autonomía, recuperar tu autonomía, ¿no? Pero la orientación médica, o sea, la orientación del sistema sanitario en España está destinada exclusivamente a las personas enfermas, no a las personas. Y ahí juega un papel muy importante la industria farmacológica, es decir, la invasión completa que tenemos de medicamentos. Tomamos medicamentos para todas las cosas a todas las horas, tremendo. La industria, la tecnología médica, porque cada vez hay más aparatos que operan la próstata con unos robots, bueno, algunos, porque a mí me han operado veces de próstata y no me han operado con robots, pero y luego también la sanidad privada. Es decir, España ha tenido un sistema de salud pública relativamente bueno y muy igualitario y para lo importante lo que vale es lo público, pero hoy en día la atención primaria se han disminuido mucho los recursos y mucha gente se está yendo a la sanidad privada. Normalmente la gente que lo puede pagar. Claro. Ese es el problema. Pero bueno, estoy escribiendo de estos temas y efectivamente en el tema de las enfermedades mentales, muchísima gente, por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es una gran divulgadora de una neurocientífica, por ejemplo, para el tema del Alzheimer, etcétera, sigue siendo, de momento, es el activo más importante para una enfermedad que no se conoce tratamiento todavía. Empieza a haber algunas mejoras y tal. El ejercicio físico, la actividad física es el medicamento genérico universal, pero las farmacéuticas no nos dejan. Entonces, bueno, en España en 2023 gastamos más en medicamentos, el sector público, la sanidad pública, gastó más en medicamentos que en todo el Ministerio de Defensa y en todos los tanques, los aviones, los soldados, los generales, la unidad de emergencias. O sea, 23.000 millones de euros, del 1,57% del PIB. Es tremendo, es tremendo. Pero la sociedad ha aceptado que para una enfermedad, un medicamento. Y si tú vas al médico y no te da un medicamento, te vas enfadado. Y eso no puede ser. A mí una de las cosas que leí que me parece extraordinaria, como bien decían, que después de tantas décadas sigue siendo tan actual, y precisamente con esto que mencionabas, Fernando, de cómo la actividad física, el ejercicio físico nos ayuda pues a sentirnos bien, a estar bien en todas las actividades que podemos hacer durante la vida. Son estas características que le da Cajigal a la cuestión del ocio, y dice: el ocio es además una ocupación voluntaria, sirve de descanso, sirve de diversión, de recreación. Este elemento que me parece clave, sirve de formación y al mismo tiempo de información para lograr una participación
social, para integrarse de alguna manera a ciertos núcleos sociales, culturales, y por supuesto esta que también llama una capacidad creadora, ¿no? El desarrollo del ser humano a través de esta actividad física, de este ejercicio físico, a través del juego y por supuesto a través de las prácticas deportivas. Y precisamente también con lo que empieza el texto diciendo Cajigal, que el deporte, y después de tal vez 60 años, el deporte debe ser la primera o la segunda actividad que más se realiza, o el juego mismo, en todo el mundo, ¿no? O sea, si pudiera haber una estadística de las noticias más importantes todos los días, pues estaría ahí el juego y el deporte disputándose con las cuestiones políticas y económicas. Y además de eso que has comentado, Mafalda, además de todo eso, dice al final, en el ensayo 2, que es el ocio y deporte en nuestro tiempo, habla de la recuperación frente a los estragos del sedentarismo, que es un poco lo que ahora se ha desarrollado más en relación a lo que decía Javier de la prescripción del ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico y la práctica deportiva, no de alta competición, la práctica deportiva normal, ir a una montaña, jugar al baloncesto, salir en bicicleta, jugar con tus nietos, nadar o incluso ir a un gimnasio, que no es, eso es ejercicio físico, no es deporte, o bueno, eso es otro debate. Es decir, eso se ha convertido en el principal activo para la prevención de la salud de las personas. Sí. En todas las enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares, la diabetes, por supuesto la hipertensión, por supuesto la obesidad, el cáncer, las enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades no transmisibles y las mentales. El principal activo de prevención es el ejercicio físico y la práctica deportiva. Que él no le daba tanta importancia, ¿no? Pero sí que entre las 7 cosas que decía, características de la relación entre deporte y ocio, que has comentado tú, la última es la recuperación frente a los estragos del sedentarismo. Yo creo que ya en aquella época ya se empezaba uno a preocupar de cómo la industrialización, cómo va pasando todo y cómo el ser humano cada vez se mueve menos y aparecen más enfermedades derivadas de no moverse. Sí. Comentaba Mafaldo que en aquel tiempo ya muchas personas querían formarse también en el tema deportivo y que querían ver y leer más periódicos y más televisión, más actividades. Y entonces acaba proponiendo en el año 69 que haya un canal exclusivo para el deporte, porque en España solo había entonces 2 canales, uno que era en teoría más cultural y otro que era más de divertimento y de formación. Solo había 2 canales televisivos. Entonces Cajigal, ya después de los Juegos Olímpicos de México, que hubo aquí mucha división también, en el INEF, hablando de medios que teníamos un sistema ya en el año 68 en el que la televisión se proyectaba en la pantalla de cine. Y vinieron casi ministros y gente importante de la cultura de Madrid a ver ese espectáculo, ¿no? Sí. La televisión proyectada en el cine, en el salón de actos del INEF, pues allí como cosa extraordinaria. Imagínate Mafaldo, imagínate. 68, ¿no? En ese tiempo ya decía Cajigal, oye, hay mucha gente que quiere ver deporte. El que no quiera que no lo vea, pero bueno, que haya un canal para que toda esta gente que tiene ganas de ver todos los deportes y tal, pues ahora no te digo, no. No, pero es que claro, Mafaldo eso no lo ha conocido. Pero imagínate un salón de 600 personas, de 600 butacas, lugares, con una pantalla, no sé, de cine, porque una pantalla de cine, que con un aparato, con una especie de cañón que era un avance en aquella época, lo enganchaba de la televisión y lo ponía en pantalla grande, en blanco y negro, por supuesto, y con una resolución, pues vamos a decir un poco... Pero era increíble estar en el cine viendo el partido de fútbol de la selección española. Era una cosa... El salto de Bob Beamon, lo vimos en directo, los 8:90, en aquella pantalla gigante, pues, y cosas de esta, ¿no? Era impresionante. Jesús Lugo, medios que teníamos en el INEF. Jesús Lugo se llamaba el técnico de medios audiovisuales
y luego lo sucedió su hijo, que se llamaba igual, Jesús Lugo. Y ahora ya se ha jubilado, ya es un señor mayor. No, lo digo porque yo es que he trabajado 6 años, luego hablaremos de Albarrán, trabajé 6 años con Albarrán, por eso luego lo comentaremos, ese tema. Pero era bueno, eso formaba parte de los lujos del INEF, ¿no? Pero lo del canal deportivo, a mí me suena que yo se lo he oído en los años del INEF, se lo oímos decir, el canal deportivo. Y bueno, ya tuvimos uno y ahora tengo mucho, pero de pago. Yo voluntariamente no me... Es decir, yo pago por las películas y por las series y la información, pero no pago por el deporte. Por el fútbol, porque a ver, lo que compras es fútbol, no es decir, el tenis, el esquí de fondo, que es lo que me gusta a mí, que lo veo el día, los deportes los veo en Teledeporte o lo veo en Eurosport, que no tengo. Pero el fútbol, si yo estuviera, y no soy futbolero, pero me gusta, es decir, no soy futbolero, quiero decir, no soy hincha, no soy fan. Me gusta el fútbol como espectáculo cuando la gente juega bien. O sea, pero si tuviera el fútbol en casa, estaría muchas horas en el sofá y no quiero estar horas en el sofá. Bueno, más cosas. Una pregunta a los dos, que además tuvieron la fortuna de tomar clases con Cajigal. ¿De qué manera distingue Cajigal el deporte del juego? Es decir, ¿qué característica pudiera tener el juego que no tiene el deporte? No lo sé. ¿O es lo mismo para él? Bueno, no. Yo creo que en uno de los libros anteriores, Javier, en uno de los libros anteriores me acuerdo que estaba el célebre esquema, que él hacía un esquema que decía juego, actividad física, y entonces se juntaba educación y entonces salía deporte. No me acuerdo ahora exactamente cómo es, pero evidentemente el Cajigal siempre decía que el ser humano ha gastado energía históricamente en dos actividades. O sea, ha gastado energía que no necesita para la supervivencia, para cazar o para sobrevivir. No, que era el juego y la danza. Dos expresiones físicas de gasto de energía que todos los pueblos del mundo lo han tenido y lo han mantenido. Bueno, las corredoras, en alguno de los libros habla de las corredoras mexicanas. ¿Cómo se llaman las corredoras estas mexicanas? Las tarahumaras. Exacto, que corren, pero además corren, hacen carreras larguísimas, pero no tienen el mismo concepto de competición que le ha dado los Juegos Olímpicos. Forma parte más de una actividad, no sé, folclórica, ¿no? Y entonces el juego, que tiene una parte de competición, cuando se desarrolla a través de la expresión física o de la actividad motriz, es cuando surge el deporte. Es decir, pero realmente el deporte es grande porque lleva juego. Es decir, yo algún día me gustaría ir a Alcaraz, que yo soy seguidor de Alcaraz en el tenis, y me gusta cómo intenta divertirse y cómo intenta ir un poco, porque creo que mantiene todavía a pesar de todo el disparate que es el deporte de alto profesional, etcétera, mantiene todavía un espíritu lúdico de juego, y eso algún día en los discursos esos que hacen cuando gana, que les ponen el micrófono, algún día lo debía decir. Wimbledon es muy importante, está la princesa de Gales, está no sé quién, está no sé cuál, millones de personas, pero esto no deja de ser un juego entre las personas. Porque eso me parece que es lo más importante, ¿no? El día que el deporte pierda su carácter de juego, yo creo que, por ejemplo, en España, el Vinicius ¿no? Que ahora todo el mundo se mete con él y tal, que es un mal hablado, un tal, un no sé qué, un chuleta. Bueno, es una persona, pues probablemente con un nivel formativo también muy limitado, que de repente gana no sé cuántos millones de euros al año y tal. En el fondo, él cuando juega, o sea, cuando está jugando, está disfrutando. Está jugando como si estuviera en la calle de un barrio de
de su pueblo en Brasil. Es decir, y si le dicen algo se mete y contesta y no sé qué, y mantiene el espíritu lúdico. Y yo me acuerdo hace varios años en esta serie de penales del Real Madrid allá en Inglaterra contra el Manchester City, que termina ganando el Real Madrid. Le toca tirar un penalti a Luka, y del área grande al manchón penal agarra el balón, como que lo domina, y me imagino que por un lado sí era esta cuestión de relajarse, de dominar la emoción, los nervios, pero por el otro lado se le ve ahí dominando el balón, como precisamente mencionando eso que tú dices. Bueno, a final de cuentas, antes de tirar el penal, es un juego, ¿no? Es un juego y sí lo tengo que meter, porque está esperando que lo meta, pero no se me debe olvidar que es un juego. Sí, sí, pues a mí me parece muy importante que los entrenadores mantengan ese sobre sus deportistas, ese criterio, sí. Bueno, podemos hablar de la derrota. Me encantaba a Cajigal este tema, ¿no? Hablar de las derrotas, ¿sí? El 50% son derrotas. No, el 50%... Es que él había sufrido muchas derrotas. Sí, en la propia vida de trabajo le había tocado sufrir y aprender y volver a empezar. Alguna reunión que tuvimos allí, ya el segundo de Inés nos reúne a los de la primera promoción, nos dice, oye, me ha dicho Cajigal, Samarán, que tenemos que cambiar el plan de estudios y tal, porque, bueno, y que el título, pues que hay que retrasarlo, que hay que esperar, bueno, pues iba sufriendo, intentando luchar para conseguir ese título de licenciado, ¿no? Pero bueno, él seguía allí luchando, que os he dado la palabra de que vais a ser licenciados y sigo a las 12 de la noche, llamo al ministro para que cambie la ley que están haciendo ahora de 1970, están haciendo una ley nueva de educación en España para conseguir meter la licenciatura y bueno, derrotas y victorias que la estaba viviendo y las aplicaba al deporte, ¿no? Entonces el amigo Albarrán lo cita en este libro, ¿nos podrás contar alguna cosa, Fernando, de las derrotas? Está muy bien. No, a ver, yo doy mi opinión, pero no, está muy bien porque en el capítulo del atleta ante la derrota vuelve a hablar también del deporte de alto rendimiento de tal y el deporte pequeño, de las dos, que lo plantea siempre como dos, en sus libros lo plantea como, dice, dos hechos sociológicos diversos. Cuando a mí me daba clase en los años 75, 74, 75 y 76, a mí me decía dos caras de la misma moneda, ¿no? El deporte de alto rendimiento, profesional, industria del entretenimiento, nacionalismo, patriotismo, con mayúscula y tal, y el deporte práctica, que hacemos millones de personas, y en España ya casi 20 millones de personas. O sea, y lo separaba muy bien. Pero bueno, habla de eso. Y luego en el tema de la derrota, claro, los ejemplos que pones Javier, o bueno, que él hace referencia de Luis Felipe Areta y de José Luis Albarrán, dice, bueno, Luis Felipe Areta fue un saltador de triple, Mafaldo, que fue a los Juegos Olímpicos de Roma y de México. Y Tokio. Perdón, de Tokio en el 64 y México en el 68. Luego, eso te lo contará Javier, luego se hizo sacerdote, me parece, sigue vivo sacerdote, ¿sí? Es que no sé si sigue vivo. Se ordenó en Torre Ciudad, que es el santuario del Opus Dei, cerca de donde vivo yo, y bueno, él encaminó su vida ahí, ¿no? Pero claro, la derrota, y él viene a decir que cuando le sancionaron por no querer desfilar, porque era porque no quiso desfilar en la ceremonia de clausura, de los Juegos Olímpicos no desfilan, así como en la de apertura va todo el equipo, en la de clausura pues hay deportistas que ya se han vuelto, otros están cansados, otros no quieren. Bueno, en aquella época no se debía poder decir que no desfilas. Y entonces le pusieron una sanción de 4 meses porque en lugar de desfilar y tal, pues se quedó en la Villa Olímpica o haría... A ver, yo no sé cómo era Luis Felipe Areta entonces, pero yo sé que era muy amigo de Luis María Garriga, que era un saltador de altura, que fue a los Juegos Olímpicos, de Ignacio Sola, tal, y estos eran unos
unos bandarras, quiero decir, eran unos gamberros. Eran jóvenes. No sé si Areta, como luego encaminó su vida hacia, pues no sé si sería distinto, pero bueno. El caso es que dice que aprendió más en unos meses de derrota, entre comillas, de aceptar la disciplina, que en todos los éxitos de cuando ganaba las competiciones, viajaba con la selección española, ¿no? Y Albarrán, José Luis Albarrán fue la persona que más corría en España de 100 metros. Un señor bajito. Gracias. Y fue olímpico en los Juegos de Roma. Y yo trabajé con él en el Consejo Superior de Deportes, fue compañero mío de trabajo entre el 88, finales del 87 hasta el 93, yo trabajé con él y claro, él es de una generación mayor que yo, pero teníamos una relación muy, muy buena siempre. Pero claro, lo que decía Albarrán también, o que dice Cajigal, que decía Albarrán, que cuando eres campeón, pues todos son promesas, facilidades, abrazos y tal, y cuando dejas de ser campeón, pues ya todo el mundo se olvida de ti, ¿no? Y entonces que eso también es una escuela de aprendizaje. Pero yo un poco, claro, bueno, a ver, eso es verdad. Eso el que no lo sepa, es decir, eso en la política también pasa, ¿eh? Yo he estado 11 años de mis 44 de vida profesional, he desempeñado puestos de responsabilidad política en el mundo del deporte, en Aragón y en España. No, bueno, en Aragón sí que es alto, pero en España medio alto. Y eso ocurre en política. Cuando estás arriba, bueno, todo el mundo te hace la pelota y todo el mundo no sé qué. Cuando te vas, te has olvidado. Entonces, no todo el mundo asume eso de la misma manera. O sea, hay gente que se cree que le entra una depresión y dices, a ver, si a ti te han designado o te han elegido. Por cierto, cuando di el salto a participar en la política, le pregunté a Cajigal y Cajigal me dijo, el tren pasa una vez en la vida, cógelo. En una reunión en Zaragoza, que en la universidad vino a dar una charla en el verano del 83, luego ya él murió en diciembre. Pero le preguntamos, tanto a Alfredo Bonet, que luego también fue político, y yo le preguntamos y nos dijo, el tren pasa una vez en la vida, cógelo. Porque él tampoco tuvo mucha suerte en el ámbito político en la época de la transición, ¿no? A lo mejor era demasiado honesto y no quiso fue una época muy complicada en España, ¿no? Todo el tema de la transición. Pero bueno, lo que quiero decir con eso, que ellos ir a unos Juegos Olímpicos, como fue Albarrán, o a dos como fue Areta o Garriga o estos, a ver, esos ya han sido campeones. Es decir, hay mucha gente que hubiéramos dado en aquel momento nuestra vida profesional por participar en los Juegos Olímpicos. Ahora, viéndolo ahora, no, porque yo me considero un privilegiado. Me ha ido la vida muy bien, no, demasiado bien me ha ido. Pero en aquella época, nosotros, yo ya sabía con 14 años que yo no podía ir a los Juegos Olímpicos. Porque sabía lo que corría, sabía que no tenía el talento necesario. Por eso me hice monitor de atletismo y cuando terminé el COU me fui al INEF a ser entrenador, profesor, lo que fuese. No sabíamos muy bien a qué íbamos, pero quiero decir que hay mucha gente que hemos perdido toda la vida. O sea, yo no he llegado ni a finalista del campeonato cuando hacía atletismo. Y sin embargo me lo pasaba muy bien participando, ¿no? Y sigo participando, he participado en muchos deportes y no he ganado, bueno, alguna medalla de veteranos, cosas así muy raras y tal, pero quiero decir que a veces los deportistas de alto nivel olímpicos se quejan del sabor de la derrota y deberían de pensar en los 4 millones que perdemos siempre, ¿no? Es decir, que nunca hemos sido profesionales, nunca hemos viajado con ninguna selección y bueno, y sin embargo te lo sigo pasando bien. Bueno, pero además es parte de la vida. Yo creo que lo maravilloso de los juegos y de las prácticas deportivas, ya sea a nivel recreativo, amateur o profesional, es precisamente esa posibilidad de ganar, que es una circunstancia, o de perder, pero
de cuando uno aprende a perder, me parece que también parte del reto de los entrenadores, así como es aprender a ganar, también hay que aprender a perder, porque la vida es así. Y cuando, por ejemplo, uno va a pedir un trabajo y te cierran la puerta, pues ni modo, uno se pone triste, pero hay que levantar la cara e ir a tocar la siguiente puerta. Y en este sentido, me parece que es de lo maravilloso del juego y de las prácticas deportivas, esta posibilidad que podemos aprender, que podemos enseñar cuando estamos inmersos en eso. Y yo un ejercicio, un video que les pongo mucho a mis alumnos cuando hablamos de esto, de ganar, de perder y de esta relación ética, es esta carrera de Iván Fernández en el 2013 de cross country, que va corriendo a 100 metros de la meta y que Mutai no se da cuenta que, y se equivoca, que va a llegar y que le toca el hombro. Luego la prensa española se le fue encima, que cómo era posible, que pudo haber ganado, y le dice, bueno, no, pero ¿qué hubiera pensado mi mamá si hubiera ganado de esa manera? ¿No? Es decir, y se ve que el mismo hecho de correr, de competir, ya era lo suficientemente elevado para él esa circunstancia. Ya ganar o perder era circunstancial, ¿no? A mí me gustó mucho unas frases de Cajigal, bueno, el tema ya de psicología, dedicó muchísimos temas, ¿no? Pero que distingue perfectamente lo que es la psicología aplicada al deporte en sentido de conseguir mejorar la marca física deportiva y la psicología dedicada al deportista, ¿eh? Bueno, para que el deporte haga mejor persona al deportista, el que decíamos antes de salud mental o de creatividad o de relacionarse, que le facilite el deporte, cómo hacer la psicología del deporte para que la persona mejore en virtudes humanas, ¿no? Y otro tema, la psicología dedicada al deporte de alto rendimiento, que también hay especializaciones en ese tema, ¿no? Eso lo distingue muy bien y sí, pero en España yo creo que ha habido una perversión también en el sentido de, no perversión, sino especialización. Sí, en el sentido de que lo que predomina como psicología deportiva es la segunda orientación que acabas de decir, el apoyo psicológico al máximo rendimiento, de alto rendimiento. De alto rendimiento. Sí. Yo tengo una sobrina que ha sido psicóloga, que ahora vive en Girona, que ha sido fue psicóloga deportiva de la selección española de atletismo en Pekín, los Juegos Olímpicos de Pekín. Ella fue atleta mediana, pero luego se ha especializado en psicología y en antropología, psicología en Salamanca, en antropología en Deusto, y mucho en psicología deportiva. Bueno, y ahora hace psicología clínica y escribe y tal, pero estaba sobre todo orientada al deportista de alto nivel, es decir, a Maite Martínez, que corría 800 metros, tenía varios deportistas y con ellos hacían trabajos de concentración, visualización, de mindfulness, de un montón de cosas. De tal. Y lo que dices tú, Javier Mar, de orientar al deportista hacia... Yo creo que sí que existe un déficit en nuestro país, por lo menos, yo lo desconozco, pero un déficit es que no sé cuál es la palabra, de conducción, asesoramiento, tutorías a los deportistas de alto nivel, sobre todo orientados a que estén con los pies en el suelo, a que orienten su actividad formativa, laboral, porque la carrera deportiva un día termina. Se va a acabar. Exacto. Y entonces yo creo que eso no está todavía bien. Todo el mundo se queja de que hay deportista de alto nivel, hay que apoyarlo. El Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, da un premio que se llama Carrera Dual, y es aquellos deportistas que tienen buenos resultados deportivos y buenos resultados académicos. En los estudios, en los que están en la residencia Blume, en los centros de alto rendimiento y tal, y todos los años da unos premios a los que... Pero eso tendría que estar generalizado. O sea, no tendríamos que ir ver situaciones de deportistas que una vez que terminan su vida laboral, o sea, su vida deportiva, no saben qué hacer.
el dinero que ganas se tendría que reinvertir o una parte obligatoriamente en formación para que decir, bueno, no estudies una carrera. A ver, un deportista de alto nivel a lo mejor no tiene que estudiar una carrera en 4 años. Puede estudiarla en 7 o en 8. En lugar de estudiar tantos créditos al año, puede hacer la mitad. Yo tenía un amigo futbolista profesional que ahora es catedrático de fisiología en la Universidad de Zaragoza, que de mi edad, que decía que para un futbolista era un chollo para estudiar una carrera, porque entre los viajes que tenían, las horas de hotel, de concentración y tal, tenían todo el tiempo del mundo para estudiar la carrera. Para estudiar. Si no la sacas entonces medicina en 5 o 6 años, pues la sacas en 8 o 9. En lugar de sacar 6 asignaturas, sacas 4. Yo creo que lo que falta es esa tutoría, que los deportistas tengan tutores preparados para, me refiero a los deportistas de alto nivel, el resto de los deportistas, ya el propio deporte es aprendizaje, ¿no? Pero bueno. Sí, alguna universidad en España ya empezó con esto, la UCAM, sí. La de Murcia, se especializó en este tema y ha ido buscando a los olímpicos, oye, que te ayudamos, que podrás hacer la carrera, que te ponemos un profesor, que te aplazamos los exámenes y han conseguido muchísimos, ¿no? Con lo cual ahora pueden tener medallistas olímpicos en esa universidad y otras están empezando ahora también, ¿no? A ayudarles un poco, pero eso tendría que ser no porque solo una universidad privada, que por cierto ahora se va a poner en Madrid, va a abrir una universidad privada específica, sino tendría que existir la sensibilidad social y política y académica para que en las universidades públicas, en las autónomas, en la Barcelona, en la no sé qué, tal, en algunas sí que existe, hubiese un apoyo. Por ejemplo, en la autónoma, yo sé, en la autónoma de Barcelona, yo sé que había una especie de servicio que ayudaba a estas cosas, ¿no? Sí. Que intermediaba con los profesores para cambiar exámenes, para agrupar tal, para hacer prácticas. O sea, un poco de sensibilidad, sobre todo a los deportistas que defienden a tu país, bueno, que representan a tu país, ¿no? Que llevan la bandera y que te hacen sentir más feliz, ¿no? Muy bien. Cuando participan, ¿no? Pero, bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿eh? Bueno. No sé si quedan más temas. El tema de si la educación física es ciencia o no es ciencia, claro, yo ahí es un debate que no saca nunca. O sea que no, por eso. A mí ciencia específica me ha llamado la atención cuando ha hecho la separación entre ciencias no humanísticas o ciencias naturales, o diríamos ciencias exactas, las que están basadas en números, en las objetivas, y luego las ciencias humanísticas, que son más imprecisas, etéreas, discutibles, etcétera, ¿no? Y entonces un poco yo veo más desde el punto de vista de la educación física, sí que la veo como una ciencia humanística que forma parte de la educación, o incluso porque es una actividad incluso transversal al conjunto de la educación. Y luego lo que es el deporte, lo que sí que veo es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, las ciencias del deporte, y es que el deporte está impregnado de un montón de ciencias médicas, biológicas, o sea, todas las ciencias biológicas o médicas fisiológicas, pero también las psicológicas, la biomecánica, por supuesto, la psicología, por supuesto, es decir, de qué manera las ciencias abordan el deporte. Pero bueno, es un debate que en aquella época era muy importante por la universidad. Porque que no sea un juego, ¿no? Estamos construyendo, que sea una ciencia. Estamos construyendo el cuerpo de conocimiento de una cosa nueva que se llamaba educación física, ¿no? Pero bueno, que luego la Constitución lo recogió, porque no nos olvidemos de que la Constitución española del año 78, Mafaldo, que es la Constitución con la que de momento llevamos 50 años y no nos hemos matado todavía, aunque ahora está todo muy caliente por muchas cosas, con unos discursos de odio que nadie entiende. Bueno, la gente normal no lo entendemos, pero bueno, habla de la educación física y la utilización y el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte. O sea, lo nombra específicamente y le da a los poderes públicos la obligación constitucional de su fomento. Y bueno, la educación física es la educación para toda la vida, ¿eh? No es la educación física
curricular de 6 a 15 años o a 16 años. Pero bueno. Y bueno, no sé. Luego de las cosas, los del Deporte 2000 me ha hecho gracia porque, claro, era una revista que yo no me acordaba, pero me acuerdo que la leíamos, que llevaba Santiago Coca. Me ha gustado mucho el tema del montañismo, que yo he hecho montaña y bueno, y sigo haciendo, me he subido este año 2-3 miles, pero bueno, el valor de por qué arriesgar para hacer una cosa que no es útil, ¿no? Es decir, discutir, sí, es una discusión, si solo hiciéramos las cosas útiles y seguras, seguiríamos en la edad de piedra probablemente, ¿no? Eso es son reflexiones muy... Hay una de boxeo, que esa no la voy a leer porque no me gusta de la época. El boxeo. Entiendo que en aquella época el boxeo jugaba un papel en el arte, en las películas, lo hemos hablado otras veces, en los dibujos de tal, y tenía un sentido dramático, estético y tal, y Cajigal iba a combates de boxeo, y hacía un artículo de boxeo, ¿no? Y hoy en día, pues el boxeo, yo personalmente no me es muy atrayente, pero bueno. Bueno, no sé. Pues nada. Javier, no sé, tú toma la decisión sobre el grupo. A mí, quiero decir, a mí me está viniendo muy bien porque aunque me cuesta un esfuerzo, aunque me cuesta un esfuerzo porque estoy concentrado en otras cosas y las agendas de los jubilados son muy complicadas. Sí, Mafalda, no te puedes imaginar. También, claro. Como antes teníamos tiempo para trabajar. Yo no sé cómo podía trabajar antes 8 horas o 10 horas. Pero bueno, quiero decir, pero es una vez al mes y a mí me está sirviendo mucho para recordar y actualizar, e incluso anotar cosas que luego vuelco en otras cosas. Entonces, no sé. A mí también me encanta, aunque seamos solo estos 3 presencialmente, luego si algunos me siguen animando, oye, ¿qué tal? Que hoy no he podido, pero que sigas informando y que... No, yo he encantado y el próximo mes ya lo tengo ahí agendado, ya está muy bien. La próxima semana aquí el semestre, entonces ya yo lo tengo agendado. Pues no lo sé. Javier, ¿qué libros? Tendremos que mirarlo ahí en el calendario. A ver. No, pero el libro. A ver si encuentro Y como tal en librerías en España no hay libros de Cajigal, ¿verdad? De segunda mano tienes que buscar. De segunda mano, sí. Bueno, habría que ver, no lo sé. En esta Esteban Sanz de Madrid, que ya estaba en nuestra época, sigue existiendo. En otro sitio más cercano, al lado de la Puerta del Sol. El deporte en la sociedad actual. No lo veréis porque se verá al revés, ¿no? Vale. El deporte en la sociedad actual. Me parece que es este es un libro. Vale. Aquí me cuesta encontrarlo. Aquí el deporte, sí, es el segundo. Bueno. El volumen 2 de las obras completas. El primero es el deporte del pulso de nuestro tiempo, que es el que acabamos de ver. El segundo es el deporte en la sociedad actual. Pues yo creo que este libro se editó en un formato de bolsillo, en una colección de Radio Televisión Española. Bueno, una cosa muy bien, que habría que buscarlo en todocolección.com. Ahí encuentras libros y no sé si tú lo tienes, pero bueno, si tú pasaste todos los libros, ¿no? Sí, pero están en ese volumen segundo, pero me cuesta encontrarlo ahí. El deporte de la sociedad actual, vale. Pues a por él. Venga, ¿y qué día? Bueno, ¿y día será? El tercer miércoles de... Tercer miércoles de febrero. Espera, me voy a apuntar que es... 18, ¿no? 9, pues sí. 9, 10, 11, 10, 18. 18. Y a seguir invitando amigos. Sí, bueno, yo se lo dije a Alfredo Bonet. A ver si pueden. Se lo dije a Alfredo Bonet y no... Muy bien. Entonces
Pues nada. Bueno, oye, me alegro de veros, ¿vale? Igualmente, feliz abrazo. año. Feliz año, que les vaya muy bien. Hasta el próximo mes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Que corto la grabación y...